Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Oscar Luna, de la Universidad Abierta a Distancia de México, de la asignatura Fundamentos de Investigación. Esta vez les vamos a presentar un mapa mental intitulado Anteproyecto de Investigación. Pues bien, hacer un proyecto de investigación es sumamente complejo e implica focalizar un problema, obviamente. Implica generar una línea de trabajo y vamos a empezar a comentar los componentes que conlleva. El primer aspecto medular al iniciar un proyecto de investigación consiste en trabajar en lo que estamos estudiando, que sea acorde a nuestro perfil y que nos apasione, que tengamos los conocimientos básicos que nos permitan desarrollar, profundizar y en algún momento especializarnos en dicho tema. Aquí les pongo una nota en donde digo que nunca debemos trabajar algo que nos atrae, pero que no tenemos los mayores conocimientos, que no corresponde a nuestro campo de estudio. En ese sentido, el primer paso de este anteproyecto de investigación va a ser justamente encontrar el tema, ese aspecto u objeto de estudio en el que trabajaremos. En ese sentido, el título es básico, ya que es enunciativo e indicativo, por lo tanto enfocará y delimitará claramente nuestro trabajo. Aquí también les pongo una nota. Si el título del proyecto es confuso, paradójico o contradictorio, de inicio el proyecto no será viable y será rechazado. Esto es muy importante. Si el título está muy bien redactado, si el título es claro, si el título está bien enfocado, si el título nos está dando todas las pistas a seguir, obviamente vamos a iniciar muy bien nuestro proyecto. Si el título no es bueno, desde ahí tenemos un primer problema muy grave. Muy bien. El siguiente aspecto a trabajar consiste en acotar o delimitar nuestro campo de estudio, el cuerpo del estudio, enfocar y puntualizar el abordaje que realizaremos en el proyecto. Esto es muy importante. Un ejemplo. Yo quiero hablar de la contaminación a nivel mundial. ¿Será viable? ¿Será posible hacer un trabajo como ese? Sí y no. No en el sentido de que es muy amplio, es enorme, no podemos ver todo lo que se ve en el mundo. Sí, sí acotamos y definimos qué aspectos básicos, pero aún así es muy complicado. Otro ejemplo sería, lo quiero ver en todo, a nivel nacional, por ejemplo. Pues también sería bastante complicado, ¿no? Tenemos que ser más, todavía más concisos y más concretos y, por ejemplo, definir un municipio, ¿no? Un municipio, un estado. A partir de allí estaríamos ya haciendo un adecuado enfoque, estaríamos acotando y delimitando nuestro tema de estudio. Muy bien, el siguiente aspecto que debemos de tomar a consideración va a consistir en justificar nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a justificar? Este aspecto es muy importante, ya que debemos de argumentar adecuadamente qué pretendemos hacer, qué queremos hacer y qué buscamos alcanzar con nuestro proyecto. Entonces yo aquí propongo tres divisiones, tres puntos que son básicos. Una justificación personal, en el que el estudiante, el investigador tendrá que decir qué lo motiva, por qué es que quiere trabajar ese tema o aspecto específico y qué busco resolver o encontrar, ¿no? También tenemos una justificación académica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que indicar claramente qué estudios anteceden a mi proyecto, si hay ensayos, artículos, tesis, libros dedicados, o si en todo caso es un trabajo inédito. En este sentido, debo de decir en qué aspectos y qué es lo que busco con este trabajo. El tercer punto es justificar la contribución académica científica que voy a realizar. En ese sentido tengo que ser muy claro y decir qué aportaré con mi investigación, qué contribución intentaré abonar a los estudios en este sentido, ya sea a nivel pragmático o intelectual, y si tendrá algún impacto en la sociedad o en la realidad. Muy bien. El siguiente punto, el siguiente elemento que compone nuestro proyecto de investigación es obviamente la hipótesis. La hipótesis es muy complicada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un abordaje y dice, todo trabajo serio debe contar con una pregunta base que intentaremos responder, a partir de una pregunta a priori. A partir de esa interrogante rectora se desprenderán otras incógnitas que responderemos a posteriori. ¿Qué quiere decir esto?
que yo, a partir de una pregunta base o medular, que va a ser mi eje rector, de ella se pueden desprender otras preguntas más, ¿no? Pero todo esto es antes de que yo aborde y haga mi trabajo, antes de que yo haga mi análisis. Posteriormente, ya con la experiencia, con el análisis que he realizado, me percataré si efectivamente mi hipótesis fue adecuada o no. Entonces es una pregunta base que debemos de tener muy presente y que será nuestra guía a lo largo de todo el trabajo. Muy bien, otro elemento importantísimo es los propósitos, que son una serie de preguntas que debemos plantear y responder a lo largo de la investigación. Algunas de ellas enfocadas a los planteamientos teóricos, ¿sí? Entonces tenemos que enlistar varias preguntas, 5, 10, 15, las que sean necesarias y sobre las cuales nos vamos a guiar y vamos a trabajar a lo largo del proyecto de investigación. Otro aspecto medular y muy importante es la metodología. Este debe ser acorde al cuerpo de estudio o al tema y tiene que ver con la aplicación del método científico. En ese sentido, tenemos que dejar muy claro qué pasos vamos a seguir, con qué herramientas trabajaremos. Es básico porque es el sustento de nuestro trabajo. En nuestra asignatura, por ejemplo, se ha trabajado la metodología cualitativa y la cuantitativa. Esta última más acorde por los datos, registros, mapas que se pueden trabajar con ellos. Vayamos a otro elemento importantísimo dentro del proyecto de investigación, que es el índice tentativo. Todo proyecto debe contar con este apartado que nos ayudará a orientar y armar nuestro trabajo. En este se separarán los apartados, capítulos y demás componentes de nuestro proyecto. Se recomienda que se sustente con un calendario de actividades u organigrama para avanzar conforme lo planeado o lo requerido. Es tentativo porque obviamente a lo largo del trabajo, ya en el análisis, en la investigación, puede haber modificaciones, obviamente, ¿no? Hasta el final, que terminemos nuestro trabajo, ya será un índice tal cual. Otro aspecto importantísimo es obviamente la bibliohemerografía, ¿no? Todas las fuentes que consultamos y en las que nos apoyamos antes y después y al final del trabajo, ¿no? Entonces tienen que ser fiables, tienen que ser académicas, tienen que ser fuentes que nos van a servir en todo el proyecto. Y por último vamos a tener las conclusiones y en este apartado comprobaremos y sustentaremos todo nuestro proyecto, dado el caso. También puede ser incluso para refutar nuestra tesis. Entonces, como hemos visto, es complicado, es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo y el trabajo. En ese sentido, tenemos que estar muy abiertos a todos los ajustes, a todas las correcciones que tengamos que hacer. Entonces, yo les pido a ustedes, mis apreciados y queridos alumnos, que tengan esa disposición, porque es sumamente complicado, es difícil y hay que hacer todo el trabajo correspondiente. Pues yo me despido, soy el maestro Oscar Luna, de la materia Fundamentos de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias.